podemos aplicar para la dijimos también que pues la investigación puede ser mal aplicada, ¿no? Puede servir también para fines de crear destrucción, de crear, dañar a las personas, etcétera. Y desde el lado, por supuesto, contable, desde el lado económico, podríamos también crear o generar conocimiento para, por ejemplo, para apropiarnos de la riqueza de las personas, ¿no? Que sería, por supuesto, poco ético, porque haríamos daño. La idea del principio ético más importante es pues que la investigación contribuya con el bienestar de las personas. Esa debería ser como que la guía general. Lo más importante que vaya a guiar, ¿no? El trabajo. El principio de que se asegure el bienestar de las personas. Bueno, ese es el más importante. Siguiendo un poco la línea habíamos visto el video del doctor Jonas Salk, ¿no? Habíamos visto el video del doctor Jonas Salk, que el doctor Jonas Salk había donado, no había patentado la cura de la poliomielitis y decidió donar esta cura, ¿no? Decidió donar la cura. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver algunos principios éticos que tienen que estar muy relacionados con el cotidiano de la investigación. El primero de estos es el consentimiento informado. Antes de empezar con este principio ético, quiero preguntar si alguno de ustedes o alguna de ustedes alguna vez le han operado, le han hecho una cirugía. ¿Alguien? ¿O ha visto a sus familiares que hayan hecho una cirugía? Sí, licenciado, yo he visto. ¿Y alguno de ustedes ha firmado un consentimiento informado? Yo no he firmado, pero sí he visto cómo se realiza y que se debería poner el consentimiento informado. ¿Qué tenía? Es sobre el consentimiento informado, se trata de el consentimiento que se va a realizar la cirugía. O sea, ya sea del esposo o del familiar, tiene que, eh, ¿cómo se llama esto? Mm, ¿Cómo se va a intervenir quirúrgicamente? Cualquier Bien, problema y todo ello. Entonces, el consentimiento es para no generar problemas en el momento de la cirugía, complicaciones, todo ello, para prevenir y todo ello. Eso es para eso, para tener un consentimiento de los familiares. gracias, muy bien. Hay una persona que no está identificada, dice, está con unos puntitos. Identifíquese, por favor. Licenciado, un ejemplo creo que sería consentimiento que les ha hecho firmar que en la caja petrolera es para la vacuna del COVID. Había también esto. Ah, también había un consentimiento para la vacuna del COVID. Muy bien. Consentimiento quiere decir aceptar, ¿no? Consentir, permitir. En el caso de la cirugía, permitir que lo operen a tu familiar o a ti mismo que te opere. Informado, que es que permites porque has tomado conocimiento de lo que trata la cirugía. ¿Sabes de qué trata? Te informan sobre los procedimientos, te informan sobre los riesgos y recién, después de que te han informado, las familiares consienten, dan autorización. Muy bien, Virginia, dar autorización para que se realice la intervención quirúrgica. Ese es el consentimiento. Recuerden que los principios éticos, como vimos la otra vez, vienen del mundo de la medicina, ¿no? Son rescatados del mundo de la medicina y el mundo de la medicina pues tiene ese consentimiento.
antes de intervenir, pues aplica ese consentimiento. Nosotros en el mundo de la investigación lo hacemos igual. Sea para ciencias económicas, sociales, naturales, qué sé yo, para cualquier rama de la ciencia, tiene que haber un consentimiento informado. Por ejemplo, aquí yo he copiado un consentimiento informado de una encuesta que me ha llegado de una universidad americana. Es una encuesta que me llegó por internet. Es una encuesta de la Universidad de Cornell. La Universidad de Cornell es una universidad súper famosa, igual que que Harvard. ¿No? Está ahí entre las primeras, entre las top. Me parece que está una cosa que se llama la Ivy League, que es una liga de las mejores universidades del mundo. Ellos estaban haciendo una encuesta a nivel mundial, ¿no? Y te preguntaban sobre el COVID. Claro, entonces en la primera parte de la encuesta te explicaban el propósito, etcétera, y te decían que si yo ingreso a la encuesta, esto es automáticamente mi consentimiento a participar. Nadie me puede obligar a llenar una encuesta, nadie me puede obligar a dar mis datos. Mis datos al final son personales, ¿no? Entonces no puedo dar esos datos. Claro, actualmente las redes sociales infringen ese principio ético. Y ustedes saben que hay juicios, etcétera, con Facebook, por ejemplo, que ha pagado millones de dólares porque utilizó los datos de los usuarios para hacer marketing político. Pero bueno, volvamos a nuestro tema. Entonces, cuando se hace una encuesta o cuando se aplica cualquier tipo de instrumento, antes de que se realice la encuesta, el encuestador, como en ese dibujito, tiene que informar a las personas de qué trata la encuesta y cuáles son los riesgos y beneficios de la encuesta. Y después de que las personas dan su autorización de participar, se procede. Si no hay autorización, no se procede. No solamente es para encuestas. Esto también puede ser aplicado voy a dejar esto ahí un ratito. También puede ser aplicado en grupos focales. Perdón, si tú podemos ver aquí, tal vez hay dibujos bonitos de grupos focales. Un grupo focal es una reunión, ¿no? Como esta. Entonces, en un grupo focal se reúne, bueno, creo que YouTube nomás. ¿Por qué no puedo entrar? Entonces, este es un grupo focal, ¿no? Y ahí está, lo está hablando, están presentando. Eso es un grupo focal. Seguramente esto lo han hecho universitarios. Este es un grupo focal. Es un grupo en el que se reúne entre 7 y 12 personas. No puede ser muy grande un grupo focal. Y en el grupo focal se habla sobre un tema. La idea es capturar información, recolectar información de los participantes del grupo focal, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, el otro día, estos días se está discutiendo fuertemente el tema de los estudiantes dinosaurios, ¿no? Que están 30 años en la universidad y son dirigentes, manejan mucho dinero, ganan plata, etcétera. Entonces, pero no todos son así, ¿no?
Hay estudiantes que seguramente están 5, 7, 10 años porque trabajan, tienen familias. El otro día vi un estudio sobre cuáles son las razones por las que la gente estudia mucho tiempo. Razones, por ejemplo, válidas, ¿no? Pero no se aplica para todos, por supuesto. Hay otros que se aprovechan de la universidad y hay que poner límite también a esto, ¿no? A mí me parece 10 años súper razonable para salir de la universidad. Más, no. Y entonces, bueno, se reúnen a estas personas y se les pregunta sobre el tema. Pero antes de participar del grupo focal, se tiene que pedir autorización, por ejemplo, de la grabación. A veces los grupos focales como este se graban, ¿no? Cualquier instrumento que se aplique tiene que tener un consentimiento informado. Hay instrumentos también que tienen que ver con la observación. Por ejemplo, hay investigaciones que simplemente observan. Observan, no sé, se me ocurre la violencia en la pareja, violencia en el enamoramiento. ¿Dónde pues hay enamoramiento? En los universitarios, sí, enamoran los universitarios. ¿Dónde ves cómo enamoran? Enamoran pues en el atrio, ahora estamos en lo virtual, ¿no? Entonces seguramente habrá menos enamorados, por lo virtual no sé si enamoran, pero cuando había las clases, pues ahí se forman parejitas, ¿no? Y alguien puede estudiar el enamoramiento o la violencia, puede simplemente observar. Las aulas tienen cámaras de video. Tiene un letrerito que dice, usted está siendo filmado, sonría, dice, ¿no? Sabemos que hay cámaras. Y hay una advertencia además, ¿no? No puedes grabar a las personas sin su consentimiento. Entonces, la advertencia que te diga, sonría, usted está siendo filmado, y te dice, aquí hay una cámara. Y entonces un investigador podría querer estudiar ese comportamiento. Pero no voy a estar preguntando a cada rato a cada persona, ¿sabe qué? Lo estoy grabando. ¿Puede usted participar? Voy a ver su comportamiento sobre si usted ejerce violencia sobre su pareja. Tal vez ni quieran participar y al estar advertidos ya ni hagan ningún tipo de violencia, ¿no? Ni ejerzan ningún tipo de violencia. Cuando tú estás seguramente sin darte cuenta que estás filmado, o que eres filmado, o si prestas atención al letrero y después te olvidas, pues practicas lo que eres en lo cotidiano, ¿no? Después ya pues hasta puedes cambiar tus actitudes. Entonces uno diría, ¿y cómo es que hago en esos casos de las cámaras? Bueno, lo que se hace en el caso de esas cámaras es preguntar a los que administran las cámaras, a los que tienen la potestad de dar permiso. En inglés se llaman los gatekeepers. Entonces se pregunta a los gatekeepers. En este caso al decano, al rector, ¿no? Se dice, vamos a hacer un estudio con las cámaras de la universidad. Se autoriza. Pero siempre tiene que haber un consentimiento. Tiene que haber un consentimiento, ¿sí? Y si es un instrumento directo, una encuesta, un grupo focal, las personas tienen que consentir participar de la encuesta. Si no, no. El otro principio ético es el anonimato y la confidencialidad. Las investigaciones recogen muchos datos. ¿Sí? Las investigaciones recogen muchos datos. Video ya no disponible. Este video era muy divertido. Qué pena que lo hayan borrado. Era de 31 minutos, si no me falla la memoria. Los de 31 minutos haciendo un censo. Bueno, lo borraremos, o sea que no hay el video. Se supone que las personas, cuando son entrevistadas, dan mucha información, hasta información
que pueden ser sensibles, ¿no? Imaginen, ustedes les he dicho que van a ir al censo, ¿no? ¿Se acuerdan? Vamos a tener un censo este año, voy a dar puntos extra a los que vayan al censo, para los que participen de encuestadores. En algún rato van a convocar y tienen que estar atentos. Cuando vayan al censo, van a llevar una encuesta y van a preguntar en el barrio que les toque. Van a preguntar, van a tocar una casa y van a preguntar: ¿cuántos viven en la casa? ¿Cuántos trabajan? ¿No creen que es complicado, hasta riesgoso, si alguien dice yo vivo solo? Una persona, un malhechor, no podrá aprovecharse de esa situación. Sí, licenciado, pero tiene que ser esa información confidencial y en anonimato. Ah, buena respuesta en anonimato. Hay dos tipos de formas de asegurar el anonimato. Una forma de asegurar el anonimato es, por supuesto, no preguntando el nombre de las personas. Simplemente pregunta sobre la casa, etc. En el censo no, por si acaso. En el censo se va a dar nombres y apellidos. El censo no, porque viene con un decreto y el encuestador va a firmar protocolos de confidencialidad. Pero después el censo, a pesar de que el censo va a tener nombres, el censo nunca va a publicar la información personal. Va a publicar siempre la información agregada. En el barrio, en la calle, si estuviera a nivel de calle, hay 50 personas mayores. 5% viven solas, pero no dicen nunca quiénes. Solo se consolidan los datos y de esa manera el censo va a cuidar la confidencialidad. Y se va a procesar después las bases de datos del censo, se procesan en bases de datos. Y en las bases de datos que aparece sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3, nunca el nombre. El censo va a cuidar esa confidencialidad. En las encuestas, cuando uno hace una encuesta, ya no en el censo, porque en el censo estamos obligados a dar el nombre, en una encuesta común y corriente, una encuesta en la que una empresa quiere hacer un estudio de mercado para estudiar, no sé, un sabor de un refresco, una encuesta cuesta, por ejemplo, aquí hay un refresco, no se están estudiando el refresco, pero una encuesta que vayan a tocar casa por casa, es posible cuidar la confidencialidad no preguntando nombres. No preguntamos nombres. Pero hay un problema, yo se los comento. Yo he trabajado, les cuento, muchos años haciendo encuestas. O sea, cuando era estudiante como ustedes, yo hacía encuestas. Y entonces yo tenía que tocar las puertas de las casas y preguntaba, por ejemplo, sobre un estudio sobre los medios de comunicación. ¿Qué radio, qué canal de televisión escucha? Ahora, yo podía inventarme los datos como encuestador. Si es que es anónimo, no tengo que preguntar nombre, solo me dan una casa, una dirección sin nombre. ¿Por qué no me invento? Para evitar ese tema de que las personas se inventen los datos, los encuestadores, los protocolos de recolección de información tienen controles. Por ejemplo, una cosa que sucedía es que el supervisor, para mi supervisor, al azar, aleatoriamente, random, como a ustedes les gusta random, elegían una casa y preguntaban, digamos, a la casa donde yo había encuestado. Y decían, ayer vino un encuestador, y el de la casa contestaba sí. Y el encuestador preguntó, ¿usted qué radio escucha frecuentemente? Sí, me preguntó eso. ¿Y usted qué contestó? Contesté Panamericana. Ah, y el supervisor verificaba una preguntita de la encuesta que yo había hecho. Y en base a esas respuestas se aseguraba si yo había pasado o no a esa casa. Se mantenía el nombre de la persona, pero el supervisor, los que hacían la encuesta, si quieren, se aseguraban que la información era verídica, fidedigna, ¿no? Entonces,
Hay maneras de asegurar este anonimato y confidencialidad de los datos. Los datos, en los videos, es posible grabar videos, los recomienda la literatura, grupos focales, es bueno grabar videos, para volver a ver, revisar, grabar los audios. Pero el investigador se queda con el video y nunca lo publica. Solamente publica los resultados. Dirá, esta le dirá persona 1, persona 2, persona 3, son nombres ficticios. Él se llama Thor, él se llama Capitán América, Hulk, qué sé. Se inventan nombres ficticios y presenta resultados con nombres ficticios, nunca con datos personales. Y la información de datos personales, porque puede tener información el que hace la investigación, se lo guarda él, no lo puede decir. No puede decir a nadie. O sea que cuidar ese anonimato y confidencialidad. Bueno, ¿alguna pregunta? Cualquier rato me interrumpen, ¿ya? Otro principio ético es no arriesgar el bienestar de los sujetos de estudio. Viene de las ciencias de la salud, ¿no? Entonces uno dirá, a ver, un momentito, yo soy de ciencias económicas, yo no voy a arriesgar a los sujetos de estudio, yo voy a hacer un cuestionario sencillo. No, momentito, a pesar de eso hay que asegurarse que no se arriesgue a los sujetos. Un cuestionario puede tener también problemas de revictimización. Yo me acuerdo que hace algunos años, justo en las clases de metodología de la investigación, justo en mi clase, tocaron la puerta y vinieron estudiantes de ciencias sociales, de otras carreras, hicieron una encuesta a todos los estudiantes del curso. Era una encuesta sobre violencia en el enamoramiento, justamente. Encuestaron a toditos los del curso. Y había preguntas sensibles, por ejemplo, ¿no? Sobre violaciones, sobre agresiones sexuales. ¿Y acaso esto no implica una revictimización de las personas? La persona que ha sido agredida, violada, no recordará, no se sentirá mal. En ese caso, lo que hay que hacer es que el cuestionario, en el consentimiento informado, tiene que informar qué tipo de preguntas tiene. Tiene que advertir a las personas. Ese cuestionario tenía un buen consentimiento informado. Decía qué preguntas iba a haber. Antes de que se llenen las preguntas. Y entonces las personas decidían aceptar o no. De ninguna manera se puede arriesgar a las personas. Por supuesto, en ciencias económicas podríamos arriesgar, por ejemplo, si supiéramos datos sensibles sobre imagínense una empresa que compite con otras empresas y tenemos datos sobre su producción, sobre su producto estrella, etcétera, no podemos arriesgarlas, ¿no? No podemos arriesgar. En ciencias de la salud, siendo que tienen que probar en la industria farmacéutica o tienen que probar nuevos tratamientos, nuevos medicamentos, se acostumbra a tener comités de bioética. Antes de que se haga la investigación, el comité de bioética se asegura que la investigación no vaya a hacer daño a las personas. Bueno. Luego, otras cosas que tenemos que considerar como principio ético es no tener cuidado al aplicar incentivos a la participación, no pagar porque participe. A ver, yo hago un ejemplo con ustedes. Chicos, voy a hacer un estudio sobre la didáctica de los profesores. Necesito reunirme con ustedes hoy día de 1:30 a 2 de la tarde. ¿Cuántos pueden quedarse conmigo para que les haga una encuesta de 1:30 a 2 de la tarde? Levanten la mano. 1, 2, 3. Cri, cri, después es, ¿no? Cri, cri es. Bueno, hay hartos. Cri, cri, después. Pero si les dijera, bueno, hay ya 12, 20. Si les dijera, compañeros, voy a hacer una encuesta sobre la didáctica universitaria. Todos los que participen van a recibir 100 bolivianos. Entonces, seguro toditos levantan la mano.
100 bolivianos por participar de una encuesta. Súper, ¿no? Hay que tener cuidado con esos incentivos, ¿no? Porque, claro, las encuestas pues buscan una población objetiva. Una población objetivo, perdón, no objetivo, una población objetivo busca. Yo me acuerdo, cuando yo trabajaba les decía, haciendo encuestas de jovencito, y las de la empresa donde trabajaban, una empresa que se llamaba Encuestas y Estudios, no sé si sigue funcionando, me contrataban a veces para atraer personas. Y entonces una vez me contrataron para atraer una señora que juegue, que juegue juegos de cartas. Ahora, si yo, no sé, pues imagínense que diga, a ver, van a pagar $100 a los que vayan a una reunión de personas que jueguen cartas. Seguro que las señoras, aunque no jueguen cartas, por $100 dicen que juegan cartas. Y se distorsiona pues el efecto de la investigación, genera un sesgo. Entonces, si pagamos hay problemas, ¿no ven? Lo que hay que hacer es que busque que haya otro tipo de incentivos para que participen. Por ejemplo, podríamos motivarles diciéndoles que va a ser interesante, ameno, se va a compartir con otras personas, que su investigación va a permitir evitar que la gente se vuelva ludópata, ¿no? Que tenga en términos coloquiales, que sea viciosa del juego. No sé, alguna cosa de eso. No pagar por su participación, porque si no se distorsiona la investigación. Pero hay que tener cuidado, yo lo noto esto, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque a veces no hay que confundir no pagar con no reembolsar los gastos de la participación. Yo trabajaba con proyectos sociales y a veces hacíamos grupos focales, reuniones con gente que vivía en el campo. Y me acuerdo un caso en que tuvimos que traer gente alrededor del río Mamoré, grande el río, ¿no? Y la gente para venir tardaba 8 horas y gastaba combustible porque se venía en lancha, en deslizador, en bote. Yo tenía que, claro, alguien que ha venido a una entrevista después de 8 horas, tendría que alojarlo, darle su comidita, ¿no? Y al menos pagarle su transporte. Ahora, claro, si uno suma eso, suma pues unos 500 bolivianos. No es que le estoy pagando, lo que estoy haciendo, estoy reembolsando los gastos de su participación. Hay que tener cuidado con eso, especialmente con los voluntarios, ¿no? Hay que al menos reembolsar su gasto de su actividad voluntaria. Por supuesto, en las investigaciones tiene que haber respeto a los participantes de la investigación, hay que respetar las opiniones. Recuerden que aquí en el grupo focal es bien interesante. Se dice que en el grupo focal tiene que haber entre 2 y 3 investigadores. ¿Por qué 2 y 3 investigadores? Pues los investigadores están anotando las respuestas, están preguntando, y otro está observando sus gestos. Las personas con los gestos también dicen cosas. ¿O no creen eso? A veces dicen sí con la boca, pero con su cuerpo, con sus muecas, con sus gestos están diciendo no. Pues voy a encender la cámara. Pueden bajar su manita. Alguien puede decir, no sé, por ejemplo, me pueden preguntar a mí, ¿qué opino de la permanencia por más de 10 años en la universidad? Y claro, yo puedo decir, eso es un gesto. ¿Cuándo cambiarán eso?
tiene que anotarse ese gesto, tiene que interpretarse. En los grupos focales se interpretan esos gestos. Pero alguien podría burlarse. En los grupos focales alguien podría, como les decía, en los grupos focales, alguien podría, por ejemplo, ser, callar a los demás, opacar a los demás. Tiene que modularse, de tal manera que se mantenga el respeto acá. O el investigador no en un grupo focal, en una encuesta, el investigador en la encuesta recibe una respuesta del encuestado. El encuestador no puede burlarse del encuestado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, además de estos asuntos personas, cuáles son derechos de las personas, hay otros asuntos éticos que hay que cuidar en la investigación. Uno de ellos, por supuesto, el más importante, son los resultados honestos. Lo que se ve se anota. Las investigaciones pues arrojan resultados. A ver, yo les pongo un ejemplo. El otro día escuché a un cocalero. Aquí tengo mi coca yo por si acaso. ¿Se ve? Hojita verde de la coca. Un cocalero. Pablo, ¿quieres decir algo o se te quedó la mano ahí? Ah, se te quedó la mano. Gracias, Pablo. Un cocalero decía, en el censo decía, pregunten de qué lugar proviene la coca que usted consume. Es una investigación, ¿no? ¿De dónde proviene la coca que consumes? Esta coca viene de los yungas. No creo que nunca, bueno, no acostumbro yo a pichar mucho. Alguna vez cuando estoy mucho trabajo, estresado, ¿no? O cuando quiero controlar mi apetito, porque yo por ansiedad como. Estoy estresado y como un Pac-Man, como todo lo que está frente a mí. Y claro, pues como aumento de peso y descuido mi salud. Entonces, ahí ya, pues, pongo un poco de coca para evitar comer y que reduzca mi ansiedad. Pero la pregunta es, imagínense que en el censo preguntaran, ¿quiénes creen que estarían perjudicados con esa pregunta? Del chapare. El chapare, ¿no? Porque la gente diría, yo consumo de los yungas, sino del chapare. Y entonces, el problema está que las investigaciones tienen sus efectos económicos. Y seguramente los de chapare quedarían afectados, ¿no? Así como ocurre esto, y pareciera que es una cosa propia del país. No, aquí tengo un ejemplo que sinceramente a mí me ha alarmado, ¿no? La farmacéutica Merck es una farmacéutica muy importante y grande en el mundo. Y en los años 90 generó el fármaco Vioxx para reducir la artritis sin que afecte, sin que tenga efectos gástricos y úlceras. Ustedes saben que cuando tomas un medicamento para algo, generalmente afecta el estómago. A mí me duele mucho la cabeza cuando estoy muy estresado. Yo tomo una aspirina para el dolor de cabeza, pero inmediatamente me duele el estómago. Es un golpe por otro, es como te duele la cabeza y te tomas, ya no duele la cabeza, pero ahora duele el estómago. Y a veces yo prefiero dolor de estómago que de cabeza, porque me molesta mucho el dolor de cabeza. Pero aquí interesante, ¿no? Un medicamento que no me afecte el dolor de estómago. Pero ¿saben qué? La farmacéutica ocultó información y ocultó que esto podía causar infartos de miocardio, o sea, infartos cardíacos, ¿no? Ocultó que podía causar infartos cardíacos y derrames cerebrales. Y dice que provocó 26,000 muertes. Lo hizo a propósito, ¿no?
para ganar 2.500 millones de dólares. Porque si decía, este medicamento causa la muerte, pues ¿quién lo iba a consumir? Lastimosamente hay varias cosas de estas, ¿no? La idea está que un principio ético es que, claro, los resultados tienen que ser honestos. Se anota lo que se ve. Ni modo, pues. Y las investigaciones, si bien el investigador puede o no conocer los efectos de la misma, pues las investigaciones pueden tener efectos económicos, ¿no? Pueden tener impactos en la definición de políticas públicas. Pero lo que hay que buscar es que el resultado sea honesto. Ni modo, pues. Gracias, Paola. Paola me ha dado un consejo para lo que tengo que tomar. Lo que tengo que tomar. Bueno, ahora, ¿cómo es que hacen esto las investigadoras? Y tiene que ver con este tema de conflicto de intereses. Es que en este caso van a leer en la lectura, porque este material les voy a dejar, pues son muy vivos en presentar sus investigaciones, ¿no? Encubren las cosas. Y además, claro, puede haber conflicto de intereses también, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero lo puedo aprovechar por ahora. Conflicto de intereses quiere decir que puede haber algún incentivo para que salga un resultado dado. Yo estoy haciendo, algún rato les he mostrado una investigación sobre la eficiencia en las universidades. Yo soy de la UMSA, soy docente de la UMSA. Tengo un conflicto de intereses. Siendo docente de la UMSA, ¿voy a criticar a la UMSA? Tenemos a decir todos por nuestro corazoncito, la UMSA es la mejor, ¿no ve? Tengo que reconocer en mi investigación que yo tengo un conflicto de interés, que yo soy de la UMSA. Entonces, ¿qué te dice este principio de conflicto de intereses? Te dice como principio, tú tienes que reconocer el patrocinio o la entidad donde perteneces, donde puede haber conflicto de intereses. Para que el que esté leyendo sepa, diga, él es de la UMSA, voy a leer con cuidado su investigación, lo voy a analizar bien. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar que los resultados no sean honestos, ¿no? O sea, el que lee revisa eso. Ahora, ¿cómo es que se modifican los resultados o se cambian? A ver, quiero que lean esto. Aquí dice Centro de Investigaciones de la Industria del Tabaco. Ahí están dos investigadores de la industria del tabaco y dice esta frase, ¿no? Excelentes estadísticas de salud. A ver, ustedes me van a decir, ¿ya? ¿Qué opinan de esta frase? ¿Es verdadera o es falsa? Excelentes estadísticas de salud. Los fumadores tienen menos probabilidad de morir por enfermedades relacionadas con la vejez. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Es una información falsa, licenciado. Falso, licenciado. Tienen Falso, más probabilidades. verdadero, lice. Pero Verdadero, licenciado. Verdadero, lice. A ver, Geraldine, ¿por qué es verdadero? Porque lice, ellos jamás van a llegar a la vejez porque pueden tener otras enfermedades en su corto tiempo. ¿Qué dicen los demás? Cáncer en el pulmón puede ser que le dé antes de llegar a la vejez. Tenemos que leer bien. Es interesante, ¿no? Dice, los fumadores tienen menos probabilidad de morir por enfermedades relacionadas con la vejez. Es pues cierto. Los fumadores no van a sufrir enfermedades de la vejez. ¿Cuáles son las enfermedades de la vejez? Alzheimer,
Parkinson, demencia senil. ¿Por qué los fumadores no van a tener esas enfermedades? Porque el tabaco ya los va a enfermar. Porque se van a morir antes. Ya los va a enfermar, no van a llegar a la vejez. No van a llegar a la vejez los fumadores. Como no van a llegar a la vejez, entonces tienen menos probabilidad de morir con enfermedades de la vejez. Es cierto. Esta frase es cierta, pero es cómo lo presentan, cómo lo exponen, ¿no? Algún rato yo he leído un artículo sobre la hidratación que provoca la Coca-Cola. Y entonces, claro, es interesante, ¿no? ¿La Coca-Cola te hidrata? Claro, te hidrata la Coca-Cola, pues al final es líquido. Pero lo que no te dicen es que viene con harta azúcar, cafeína, ¿no? Te hidratará ese momento, pero no te dice el efecto de largo plazo. Cuando en realidad lo que hay que procurar es que en la investigación muestre pues todos los efectos, los resultados sean completos y sean honestos. Y no buscar esto, ¿no? Ahora, esto es un cómic, ¿no? Bueno, otros asuntos éticos, hemos hablado, los resultados tienen que ser honestos, no podríamos engañar con los resultados. Hay que evitar el plagio. El investigador no debe realizar en ningún momento plagio. ¿Qué es plagiar? Es copiar las ideas de otros, ¿no? Yo agarro y copio una idea. Copio las ideas de otro. Y al copiar las ideas de otro no menciono la fuente. Hay que mencionar la fuente. Por ejemplo, esto tiene una fuente, ¿no? Esto fue sacado de Akerlof y Schiller. Ahí está la fuente. Está en Economía de la Manipulación. Un profesor mío me decía, Vicente me decía, ¿sabes qué? No es malo copiar. Yo, sí que ¿puedo copiar? Sí, puedes copiar, Vicente. Puedes copiar. No hay problema, puedes copiar. ¿O es malo copiar? ¿Quién me dice lo contrario? No es malo copiar. ¿Qué es lo malo? Aquí yo he copiado, ¿no? Esta es una copia. Es resumido, pero no son mis ideas. ¿Qué es lo malo? ¿Llevas No es malo. créditos? Claro, lo malo es no decir de dónde se ha copiado. Puedes copiar. Pues muchas ideas las rescatamos de otras cosas. Tenemos pues, una bibliografía. Hemos sacado varias ideas de varios lugares. Ahí está que lo oficial. No es malo copiar. Lo malo es no decir de dónde se ha copiado. Si sacan una idea de otro lugar, pues tienen que reconocer al autor. Esto lo dijo primeramente este autor. O la idea pertenece a ese autor. No es malo copiar. Lo malo es no decir de dónde se ha copiado. Por suerte ahora tenemos detectores de plagio, ¿no? Por suerte ahora tenemos detectores de plagio. Si el investigador no se percata que estaba haciendo plagio, no, pues es que no es posible que no te percates. Si yo veo una frase del internet, digo, a ver,
El grupo focal es una técnica de investigación cualitativa. Un grupo focal consiste en una entrevista grupal dirigida por un moderador a través de un guión o temas o entrevista. Se busca la interacción entre los participantes. Lo copio y me lo apropio. Yo estoy copiando, estoy haciendo plagio. Entonces, no es posible que no me dé cuenta, ¿no? Me estoy dando cuenta. Lo que sí, vamos a llevar, por ejemplo, cuando veamos marco teórico, vamos a hacer algunas recomendaciones, pero las anoto ahora y vamos a repetirlas. Hay que anotar de dónde se obtenía esta información. Aunque la parafraseemos, puedo parafrasear la información. Entonces, para que no me pesquen, lo voy a poner así. Un grupo focal es una entrevista grupal dirigida por un investigador. Listo, ya está, ya no está copiado. No es cierto, lo he copiado, estoy parafraseando, esto no es mi idea. Tengo que mencionarle la fuente, esta no es mi idea. No puedo hacer eso. Tengo que mencionarla. Salvo dice, bueno, no hay una salvedad, sino que dice, hay cosas que son muy conocidas, ¿no? Entonces, puede ser que haya mucha coincidencia porque es uso muy común, muy general. Pero si estoy copiando y estoy parafraseando, ahí tengo que anotar la fuente. Y ahora, ahora esto hay detectores de plagio, ¿no? Por suerte tenemos detectores de plagio. Voy a copiar la frase textual y voy a buscar detector de plagio. Y hay detectores de plagio en línea. Hay universidades que tienen los docentes tienen acceso a detectores de paga, ¿no ven? En la Católica, por ejemplo, justo hoy día estaba viendo, en la Católica, este es un reporte de la Católica. Ellos, no sé si ahora tendrán, eso era hace algunos años, tenían un software que se llamaba Urkund. Dice, no se ve. Ahí está. La Católica tenía un software que era Urkund. Era un software de paga. ¿No? Es un software de paga. Nosotros no tenemos software de paga, lastimosamente en la OMSA deberíamos tener un detector de plagio. Pero podemos usar el detector de plagio acá, ¿no? Esto que acabo de estar acá, lo he copiado del internet, por si acaso. Acabo de buscar en internet y lo he copiado del internet, este pedacito. Así que debería detectarme el plagio. Entonces hay detectores de plagio que están en internet. Uno agarra el detector y verificamos el plagio. Claro, me quiere vender el detector, ¿no? Esto ahí, subir. Vamos. No sé cómo detectar aquí. Aquí está, comprobar plagio. La desventaja de esto es, primero, los software libres solo me permiten unas cuantas palabras, unas cuantas páginas, no permiten un archivo completo, y además puedo detectar plagio de lo que está en internet y de sus bases de datos. Pero no me permite detectar plagio aquí dice 100% plagiado, ¿no? Porque claro, lo he copiado del internet, esa frase existe, está en el internet, 100% plagiado. Y ahí están palabras similares, o se encontró en internet. Está en Elsevier. Ha encontrado esto. Y así me informa el plagio, ¿no? De la Católica les decía, es interesante, porque las tesis
los trabajos de los estudiantes, todo se alimenta en este Urkunt. Porque es un software de paga. Y entonces no solamente revisa en el internet, sino revisa entre los trabajos de los estudiantes. Porque ha sido alimentada la base de datos, ¿no? Entonces la base es más potente. Ahora estoy dando un curso, un posgrado en la Cato. Voy a volver a preguntar si tienen el Urkunt. Entonces, es posible detectar el plagio, ¿no? Ahora, ¿dónde sí le doy la razón a su compañera? Su compañera dice, no se percató de un plagio. Hay una cosa que se llama autoplagio. ¿Cómo es eso de autoplagio? Es que yo estoy escribiendo esto y quiero hacer, ay, mira, esto es mi idea mía, la copio y me copio en otro lugar lo que yo mismo he escrito. Y me hago autoplagio. No está permitido el autoplagio. Tengo que decir que esto fue hecho por Aguirre. Esto fue hecho por Aguirre, esto se ha escrito en el 2020. Y tengo que mencionar en la bibliografía quién era Aguirre y cuándo lo escribió. No puedo mencionarlo. Y si es textual, seguramente entre comillas. No puede haber ni autoplagio, puede haber, ¿no? Ahí sí puedo creer que tal vez mucha gente, pues, especialmente los jóvenes como ustedes, por inocencia pueden hacer autoplagio porque no sabían que existe. Ahora ya saben, ¿no ve? Ahora ya no pueden hacerse autoplagio. Acabo de romper su inocencia del plagio. Bueno, prohibido plagiar. Hay software actualmente de antiplagio. Otra cosa que hay que hacer en las investigaciones, hay que respetar la cultura, a los grupos marginados, a las minorías. Hace algunos años, no sé, voy a buscar en internet ahora que estoy aquí en internet. Yo vi una publicación en el periódico. Se vio una publicación en el periódico. Y en el periódico estaba una fotografía de unas personas, de unos buzos que iban a entrar al lago, como estos, ¿no? No eran bolivianos, eran arqueólogos de varios países. Y estaban ahí, ¿no? Se hará una exploración arqueológica en el lago Titicaca. Claro, pues debe haber restos, ¿no? Bajo el lago. Y entonces estaba ahí. Pero el tema de esto, lo interesante era que junto con la publicación del lago, los arqueólogos estaban en una ceremonia, en una coa. ¿Saben qué es una coa, no? No sé qué es la coa. Estaban dando una ofrenda a la Pachamama antes de entrar al lago. El artículo en la prensa no decía nada más. Claro. Pero yo, claro, con ojos de investigador decía, claro, qué interesante, ¿no? Los investigadores están respetando la cultura. Ese investigador, pues, extranjero finlandés, no sé, austriaco, ¿de dónde sería? Estaba coando. ¿Conocerá de la coa? En su país coará. No pasa eso, ¿no? No hay eso. Pero seguramente él está siguiendo el principio ético de respetar la cultura. Claro, no es que nomás te entras al lago y te sacas las cosas que encuentras en el lago, ¿no ve? Porque si haces una cosa de esas, ¿qué va a pasar? Mala suerte, sequía. No porque la ciencia lo diga, sino son las creencias locales. Y entonces, para respetar esa creencia local y que no pase nada después de tu exploración, pues hacen una ofrenda, una mesa.
¿Sí? Hacemos eso. Entonces, de eso se trata, respetar a la cultura. Respetamos a las minorías, a los grupos marginados, se respeta, no nos burlamos, ¿no? Ni les hacemos bullying, digamos. Otra cosa que hay que hacer es hay que reconocer las limitaciones de la investigación. Las investigaciones no son perfectas. Las investigaciones tienen sus problemas, pues. Y aquí les comparto una que me ha pasado a mí. Yo tenía que hacer encuestas en Aiquile, en Pasorapa, en Sucumaydec, en esos lugares. Y era una encuesta sobre temas de salud y temas de vivienda. La cosa está que, claro, hacemos la encuesta muy bonita en La Paz, un cuestionario muy bonito, lo revisamos, vamos al lugar y capacitamos a nuestros encuestadores. De forma inteligente decidimos que los encuestadores, porque no era solo yo, era un equipo, ¿no? Era un equipo que viajamos de ese lugar. Decidimos que los encuestadores sean bachilleres de un colegio de allá, porque conocen el lugar, etc. Bien. Y además nos damos cuenta que era posible que en el campo haya gente que solo hable quechua y no hable español, y la encuesta estaba en español. Entonces también decidimos que la encuesta, pues el bachiller que sabe quechua traduzca la encuesta en vivo y aplique la encuesta. Todo parece muy bonito, perfecto. Nos capacitamos, vamos, y se hacen las encuestas, ¿no? Y van al lugar. Bonito es el lugar es el lugar que les digo, que he hecho encuestas. Bueno, se hace la encuesta, no sé, no, que no hay imágenes. En algún lado tengo fotografías. Voy a ponerle ahí una fotografía de ese lugar. La cosa es que vamos, hacemos la encuesta, pero surge un problema. Efectivamente, yo también he ido a hacer la encuesta, yo iba con ellos, iba de supervisor y hacía algunas encuestas, pero más me dedicaba a supervisar. Voy y veo que efectivamente había personas que solo hablaban quechua, cero español. Y entonces el encuestador leía la encuesta, miraba a la persona, traducía, la persona contestaba en quechua, él miraba la encuesta, traducía y contestaba. La encuesta no estaba traducida, la encuesta estaba en español. Claro, después de ese análisis, pero nos dimos cuenta que pudieron haber habido malas traducciones, malas interpretaciones. ¿Acaso traducir es fácil? A ver, en inglés, ¿es lo mismo good night y good evening? ¿Qué significa good night y qué significa Buenas good evening? noches. ¿Cuál de los dos o los dos? Los dos, creo. Sí. Los dos son buenas noches. Hay dos buenas noches. Un buenas noches, un lugar, dices good evening, saludos. Y el good night es para despedirse, para irse a dormir. Cuando ya te vas, ya sabes que no los vas a ver, es good night. Y el otro día, por aquí tengo un librito que estoy leyendo sobre epistemología. No está aquí, no sé. ¿Dónde lo he enterrado mi libro? Aquí en mi pila de libros. Encontré una traducción sobre el amor en griego. Muy interesante la traducción. Los griegos habían tenido diferentes definiciones de amor. No es que como nosotros amor, ¿no? No. Aquí hay un amor. Una palabra es amor de pareja, otra palabra es amor de amigo, otra palabra es amor, un amor de compromiso, de hacer las cosas. Es muy interesante el libro que estoy leyendo. Entonces, estoy leyendo un libro de epistemología.
Y nos recuerda que, claro, en la traducción, pues nos recuerda el ejemplo de Jesús, ¿no ve? Jesús le pregunta a Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta 3 veces. Y claro, nos recuerda en el texto, nos dice, claro, le contesta 3 veces porque las primeras 2 veces que le contesta, le dice, te amo, Jesús, pero como amigo. Sí, te amo, Jesús, como amigo. Eres mi amigo, te amo. Pero en la traducción, la tercera vez le contesta, te amo y estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Porque la traducción de la tercera palabra de amor es esa. Ahora, claro, nuestra traducción simplemente dice, te amo, te amo, te amo. La traducción es importante. Puede cambiar el contexto de las palabras. O el weekend en inglés, ¿no? Yo no sé griego. Inglés un poco. El weekend es igual diferente, ¿no? El weekend es el fin de semana. Pero el fin de semana para los americanos, los de Estados Unidos, empieza el viernes. El viernes en la tarde y es weekend. Te veo el weekend. Ah, entonces nos podemos ver desde el viernes en la tarde. Para nosotros te veo al fin de semana es desde el sábado, ¿no? La traducción es importante. Entonces, como hubo problemas de traducción, nosotros tuvimos que reconocer en la investigación que al momento de encuestar nos hemos olvidado de la traducción del cuestionario y pues ahí hubo problemas, ¿no? Hay que reconocer que eso puede haber causado alguna limitación. Luego está el conflicto de intereses, como les decía. Las investigaciones son pues patrocinadas, financiadas, pagadas, o los investigadores pertenecen a un centro determinado o no. Y su pertenencia tiene que ser declarada. Hay que declarar dónde pertenece. Ese es en cuanto al conflicto de intereses. Bueno, y algunos otros interesantes, algunos par de cosas más. Los derechos de autor. Hay que respetar la propiedad intelectual. Muchas veces nos contratan para investigar. Por ejemplo, claro, a mí me han contratado varias veces para investigar, ¿no? Entonces me pagan por investigar. Yo puedo investigar. El que me paga puede decidir si mi investigación la publica o no. Por ejemplo, hace un par de años, cuando inició el COVID, hice un trabajo para la cooperación alemana sobre el COVID, con otros investigadores. En teoría se iba a publicar, pero hasta la fecha no se publica. Hasta me han dado la versión que estaba en imprenta, pero nunca se publicó. No sé por qué. Creo que es porque bueno, en realidad nos explicaron por qué. Nos dijeron que justo su editor se atrasó, luego se jubiló, y seguramente para ahora ya es muy a destiempo. Tal vez ya no lo quieran hacer. Yo no puedo obligarlos, ¿no? Porque tengo un contrato con ellos. Lo que sí es que ellos, si quieren, no lo publican, y si quieren, lo publican. Y si lo publican y lo venden, ya ellos ganarán plata, harán lo que quieran, ¿no? Ellos tienen los derechos de explotación de la publicación, del trabajo. Es como si me contrataran a mí para hacer un libro, yo se los hago el libro y yo vendo los derechos del libro. Depende del contrato, ¿no? Entonces, tengo un derecho, ya está de parte de ellos, está vendido. Ellos si quieren lo publican, si no quieren no lo publican, es ya. Yo he cedido ese derecho de explotación. Pero lo que no cede el investigador es su autoría. La autoría, el trabajo intelectual es mío y de otros investigadores. Eso no lo puedo perder. Ellos pueden agarrar el texto, pueden usar pedacitos del texto, pero siempre tendrán que reconocer mi autoría. Porque eso es parte de mi propiedad intelectual. Lo que sí un investigador puede ceder son los derechos de explotación. Estoy cediendo los derechos de explotación. Tengo la suerte de que van a publicar un capítulo de un libro en México. Esperemos que ya no más.
y la Universidad Mexicana es muy rigurosa en sus revisiones, muy interesante. Era un concurso, ¿no?, en el que participé. Y ellos igual van a hacer un libro y lo van a vender. Pero claro, yo estoy cediendo mi derecho de explotación. Pero ellos van a reconocer que yo soy autor en un capítulo. A mí me conviene, ¿no? En realidad, desde mi perspectiva está interesante, pues aparezco en un libro en México. Claro que no gano yo ni un peso de nada. Pero me han preguntado, ¿no?, si estaba de acuerdo. Pero lo que nunca va a pasar es que desaparezca mi nombre del texto. Van a siempre mantenerlo. Ahora hay formas de registro, ¿no? Ustedes saben que registramos estas cosas. Los derechos de autor se registran en el depósito legal o en el SENAPI, ¿no? Por ejemplo, bueno, es que una versión anterior de esto ya tiene muchísimos. Claro, cada año voy actualizándolo, como han visto. Ya hace mucho que no voy a actualizar esto, pero el 2015, pucha, hace 7 años se registró la primera versión. Ahora, claro, lo interesante sería volver a registrar, ¿no? Esperamos que esté, claro, ya es una versión diferente a la del 2015. Esperemos registrarlo. Y claro, el registro más importante es el del SENAPI, más que el del depósito legal, pues el SENAPI permite, en caso de plagio, hacer juicios, procesos, ¿no? Recuerden que no solo se registra libros, se registra patentes, descubrimientos, obras de arte, diferentes cosas que puedan tener explotación comercial. Mi fin de este trabajo no es la explotación comercial. Ustedes saben que yo lo paso por internet, no vendo el texto, nada, ¿no? Entonces, claro, hay por eso tal vez un poco de descuido. No sé si descuido, en realidad no me interesa vender, así que eso es para enseñar. Ese es el fin, que la gente aprenda. Bueno, experimentos con seres vivos. Dice, con excepción de las plantas, tiene que haber comités de ética que avalen los experimentos o las investigaciones con seres vivos. La UMSA tiene su comité de ética. Yo estoy participando en un equipo que está investigando la eficiencia en las vacunas. Y, por ejemplo, el protocolo ha sido enviado al comité de ética de la UMSA. Cuando incluso el trabajo es muy sencillo, ¿no? ¿Cómo se va a medir la eficiencia de las vacunas? Se va a medir a través de una prueba de sangre que mide el anticuerpo. Vamos a invitar a las personas a que se hagan una prueba de sangre para medir sus anticuerpos. Tienen buenos anticuerpos, entonces están bien protegidos por la vacuna. Tienen malos anticuerpos, no están protegidos. Sí, eso ha pasado por un protocolo, ¿no? Y una aprobación de un comité de ética. ¿Por qué? Pues la prueba de sangre implica una cosa invasiva, ¿no? Al final se coloca pues, una jeringa en el cuerpo y se saca sangre. Y por esa pequeña cosa invasiva hay que pedir autorización y el comité de ético tiene que revisar eso. Así lo dicen los códigos internacionales que se han basado en ese código de Nuremberg que hemos visto en el video, que era ese código de Nuremberg derivado de los experimentos por los alemanes, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no sé, preguntas, cualquier otro me interrumpen. Tienen ejercicios ahora, tienen este texto para revisarlo, tienen que revisar, leer atentamente y ver qué aspectos éticos considera este texto. Tienen que ver este video de Jonas Salk, que han visto la anterior clase. Hemos visto al doctor Jonas Salk, ¿se acuerdan de las vacunas de la polio? Y ustedes en base a este video averiguar si ha habido otros ejemplos de altruismo. Esto ya lo hemos comentado en clases. Tienen que revisar. Aquí una aclaración, ¿ya? Todo esto es manuscrito. Su trabajo es manuscrito. Excepto el 4. El 4 puede ser hecho en computadora. Porque el 4 pasa de que ustedes busquen un texto en algún lado, lo copian al software antiplagio y ven su reporte. Nada más que eso. Y claro, al copiar al software antiplagio y ver el reporte, pues necesitan una captura de pantalla, ¿no? Pueden mezclar, pueden hacer, como me mandan en PDF, pueden adjuntar un archivo de la captura de pantalla para el punto 4. Mejor si lo juntan todos los archivos con su editor de PDF. Si no se puede, 2 archivos está bien. Luego tienen que revisar esto y fijarse que principios de la ética de la investigación se han vulnerado.
tienen que leer este artículo y mencionar cinco ejemplos de aspectos éticos. Pueden escoger uno de estos dos videos. Quería aumentar un video más, pero no lo he encontrado completo. He estado buscando en internet un video, no sé si alguien algún rato lo encuentra, me dice dónde hay. Hay un video en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Pero no hay, pues no lo he encontrado en YouTube. Solo está en Netflix y no... sería interesante si alguien lo encontrara y nos pasara el link. Puedo anotar aquí el dilema de las redes sociales si alguien lo encuentra y lo ve. No les puedo dar el link porque está ahí, no. Pero tienen que escoger, no tienen que ver los 3 videos, tienen que escoger alguno y ven el video. Pueden escoger entre estos dos que está en YouTube, que es libre. Y si alguien tiene Netflix y se anima a ver redes sociales, lo ve. No es obligatorio, pero es interesante, ¿no? De cómo se vulneran los aspectos éticos en las redes sociales. Bueno, esa va a ser su tarea. No sé si tienen preguntas, comentarios. ¿Hasta cuándo va a ser esta tarea, Alicia? Hasta la próxima clase. ¿Más preguntas? ¿Todo claro? Nadie me ha preguntado nada. Yo sé que ustedes son habladorcitos, participativos, que está muy bien. Ahí tengo una pregunta. El dilema de las redes sociales está en Telegram también. ¿Y me puedes pasar el link, Jocelyn? ¿Tienes un link? ¿Cómo se ve? En Telegram yo casi no uso, pues yo soy de la vieja escuela. Telegram se encuentra todo, Alicia. El examen es hasta donde avancemos en la última clase. ¿Desde dónde será? Desde el inicio hasta donde avancemos en la última clase. Así es el examen. Bueno, si alguien ve el dilema de las redes sociales, está ahí. Las puede buscar en Telegram. Si se anima a verlo, es muy interesante. Además, les va a gustar. ¿En qué lugar va a ser el examen? No lo sé. Les voy a contactar. Les voy a avisar antes. Uy, alguien ha puesto ya el Telegram. Ahí lo copiaremos, ¿no? Antes de hacer esto. Súper, gracias. No, pues ustedes son unos capos. Ahí está. Ya saben, pueden ver ese más. No voy a volver a hacer esto. ¿Alguna pregunta más? Súper, ya está. Lo subo ahorita. Gracias, Wendy. Acaba de mandarnos, Wendy, la ética de la investigación. Preguntas, comentarios. Bueno, si no hay nada más, pues quedamos aquí. Yo lo voy a terminar de subir y les voy a dejar una semanita. Ya dicen que tienen exámenes, ya les voy a dar 2 semanitas, ¿ya? 2 semanitas entonces tienen para hacer su tarea. ¿Alguna cosita más?
Licenciado, supongo que el examen va a ser hasta este tema 5, ¿verdad? Todo lo que avancemos, el examen nuestro es el día 25 de mayo, la siguiente semana. Sí, hasta hoy día, hasta lo que hemos avanzado hoy día. Está bien, licenciado, gracias. Bueno, entonces que les vaya muy bien. Nos vemos, compañeros. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta Chao, luego, chao. licenciado.